Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. Bien, amables televidentes, mientras nuestros valientes maestros vienen luchando de norte a sur con las inclemencias del clima, con la arremetida de un gobierno abusivo, prepotente e indiferente a la realidad del magisterio de la educación y del profesor, del maestro peruano. Viene luchando el maestro valiente de SUTEP de bases regionales, mientras muchos que no son maestros, oportunistas, amarillistas, pretenden reemplazarlo. Y en algunos colegios quedan los traidores de siempre de la educación peruana, esos maestros que siempre han vivido como en la época de la esclavitud, bajando la cabeza por un miserable sueldo, siempre obedeciendo como obedece el esclavo al amo, como obedece el perro al amo. No podría decirle, porque en esos son esos traidores que se quedan en aula, esos que dicen que están haciendo su trabajo por la educación. La educación está por los suelos. Los derechos laborales se han terminado para los maestros y han pasado a la esclavitud. Por eso esos amarillos y traidores serán los responsables de esta educación paupérrima que viene en el futuro. Esta educación que terminará, como siempre, en la cola de los datos estadísticos en Sudamérica. Los responsables serán esos maestros cobardes, esos maestros miedosos, esos maestros que están siendo el furgón de cola del gobierno y de unos miserables delincuentes de Patria Roja, del CEN, del SUTEP de Patria Roja, traicionando las huelgas históricas del SUTEP, traicionando sus propios reclamos y sus propias reivindicaciones. Para ellos vale más un sueldo de trabajo, para ellos vale más, ¿no?, que no les descuenten. Traidores, Judas. Eso es lo que tengo que decir, esos miserables. Vamos, amigos, mientras el gobierno arremete contra los maestros, mientras el gobierno en pleno invierno en la ciudad de Lima, en la Plaza Mayor, donde un grupo de maestros y maestras valientes llegaron para decirle a Vizcarra: atiende a los profesores que estamos en huelga, atiende a los profesores que estamos resistiendo esa campaña oscura de difamaciones por parte de la propaganda del Ministerio de Educación. Un ministro indiferente, un ministro miserable, un ministro traidor, que no es maestro, que es un economista reciclado del entorno de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, estimados amigos, en todo el Perú los maestros están resistiendo porque la amenaza del despido, la amenaza del descuento ha hecho de que le bajen justamente la moral a ese maestro que está luchando. Pero los maestros por vocación no solo enseñan en las aulas, los maestros por vocación también siempre han enseñado en las calles, organizándose. El sindicato más fuerte es el SUTEP. El sindicato en el Perú que puede paralizar el país es el SUTEP. Y el maestro es el ciudadano más respetable porque se gana nuestro amor y nuestro cariño, porque nos enseña a leer, nos enseña las operaciones básicas de las matemáticas con las cuales nos defendemos en la vida. Por eso yo le pido a todos los ciudadanos que son bombardeados por tantos insultos, por tantas difamaciones, por tantas mentiras contra el maestro, le pido que entiendan que si el maestro es derrotado por el gobierno traidor y por el grupúsculo de delincuentes de Patria Roja, la historia de la educación en el Perú fracasará 200 años más. Así de simple, porque veremos a un maestro derrotado, a un maestro amaestrado por el sistema, esclavizado a la labor que hace. Bien, estimados amigos, cuando la gente dice ¿quiénes son los de Patria Roja?, les voy a explicar. Un grupúsculo liderado por Alberto Moreno, que viven en la clandestinidad y viven robándole el excedente de derrama magisterial, el día de hoy son el aparato de prensa y propaganda
el aparato de prensa y propaganda del Ministerio de Educación para denigrar, para insultar y para decirle terrorista a todos los maestros que el día de hoy están marchando, para decirle senderista, terrorista, terruco. Ellos son los de Patria Roja, que bajo una campaña oscura, una campaña al estilo montesinista, insultan a los maestros del Perú, que están marchando, que están luchando. Ellos son ese grupúsculo, ¿no? Quienes están detrás de toda la campaña para que esta huelga fracase. No va a fracasar Pedro Castillo Terrones, fracasará la educación. Porque esta huelga esencialmente tiene dos propósitos que yo entiendo correctamente. Dos propósitos. El primer propósito es incrementar el presupuesto al 6%, integralmente para la educación en el Perú. Entienda, por favor. En muchas partes del país, los colegios, las escuelas están cayendo a pedazos. Los estudiantes viven y estudian en situaciones catastróficas. En muchas partes de la frontera, vaya a ver usted, en las zonas rurales, en las zonas marginales, los colegios se caen a pedazos. Se está pidiendo un 6%, no para el 2021, para que en el próximo año, escaladamente, como lo hacen otros países y defienden su educación. Por eso lucha el maestro peruano. Por eso están en las calles soportando los insultos, el agravio de mucha gente mediocre, de mucha gente que no entiende que los maestros luchan por la educación, por el aumento del presupuesto de la educación. El otro motivo, el por qué lucha el maestro, que yo lo entiendo y lo comprendo, es porque hay una intención clara de entregar la educación como un servicio a manos privadas. Quieren privatizar la educación. Esa es la intención clara de este gobierno neoliberal que desde el consenso de Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, le están diciendo, ya no. La educación gratuita para los... no queremos estudiantes conscientes, no queremos ciudadanos conscientes, queremos más esclavos, porque tenemos esclavos en el Perú que bajan la cabeza cuando hay corrupción, que toleran la corrupción cuando hay una pésima formación en el juicio crítico de todo ciudadano, y que la reserva moral de los maestros ha salido a las calles para decirle basta ya a este gobierno traidor y neoliberal. Por eso luchan los maestros, para que entienda todo ciudadano, que insulta y mancilla cuando ve maestras forjados en la lucha, forjados y amando a su profesión, a pesar que están en una avanzada edad de los 40, 50 años, luchando como soldados en el sindicato del SUTEP de bases regionales de Pedro Castillo Terrones, para que usted comprenda la mística que tiene la lucha. Bien, pero sin embargo, los medios de comunicación basura, los medios de comunicación que han sido rentados y pagados por el gobierno, hasta el día de hoy han dicho que la huelga de SUTEP de bases regionales es del 4.5%, que es nula, que se está cayendo, bravo. Celebra Martín Vizcarra, celebra el CEN de SUTEP de Patria Roja con Alberto Moreno y esos ladrones que se han robado sistemáticamente de rama magisterial. Ellos están celebrando. Los que vamos a lamentar somos el pueblo en su conjunto. ¿Por qué? Porque esta educación va a seguir en el abismo de la ignorancia. Vamos a tener en el futuro ciudadanos mediocres, ciudadanos que en su cara, como ha pasado ya, les van a robar los políticos corruptos y ladrones. Porque si nuestros maestros, que el día de hoy suman la vanguardia de la lucha, fracasan, nosotros como sociedad habremos fracasado. Porque hay muchos judas, muchos traidores que por un plato de lentejas el día de hoy siguen en aulas. Miserables, traidores, no merecen llamarse maestros. Porque la lucha debe ser unida, porque la lucha debe ser en su conjunto de todos. No hablamos nosotros del fracaso de la educación. ¿Cuántas veces solo hablamos el día de hoy? Praxis, a luchar a las calles contra el gobierno, contra el Congreso, contra este país injusto en el cual se vive.
Y si algún momento este ciudadano, este humilde ciudadano, a quien seguro que le van a acusar de senderista, de terrorista, de apologista, bueno, lo asumo. Porque esos son los costos que uno tiene cuando enfrenta a un gobierno corrupto, neoliberal. Un gobierno que ha vendido su conciencia. Martín Vizcarra es el resultado de un gobierno corrupto que no tiene moral para juzgar a un ciudadano como yo. Y menos aún esos miserables de Patria Roja, de rama magisterial, que viven del sudor de los maestros más pobres del Perú. Miserables ladrones. Bien, voy a hacerles entender que todas las luchas, todas las grandes luchas, las grandes huelgas, las grandes movilizaciones, lo han hecho una minoría. ¿Para qué necesitamos también, discúlpenme, una mayoría que traicione? Esa mayoría que está traicionando en muchas regiones, en muchas partes del país, están en aulas. Ellos son los Judas, los traidores. Vean este video motivacional, porque el maestro no solo es un líder en aula, el maestro es un líder en la sociedad, es el que transforma la sociedad. Y ha sido forjado no solo por los conocimientos académicos, ha sido forjado también por la lucha, ha sido forjado también para enfrentar las injusticias del mundo. Vean estas imágenes. Marchamos por nuestra tierra, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. Daxos, qué agradable sorpresa. Una mañana de sorpresas, Leonidas. Nos engañaron. No pueden ser más que unos cientos. Qué sorpresa. ¡Silencio! ¿Es todo su ejército? Supimos que Esparta pelearía. Queremos unirnos a su fuerza. Si están buscando sangre, sean bienvenidos. Llevas un puñado de soldados contra Jerjes. Me equivoqué al pensar que los espartanos eran tantos como nosotros. ¿Eso crees? Tú, dime, ¿cuál es tu profesión? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadiano, cuál es tu profesión? Escultor, señor. Ya veo. ¿Y tú? Carpintero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¿Entiendes, amigo? Llevo más soldados que tú. Así es, amables televidentes. Caerán los traidores cuando esta lucha se resista, se persista, y cuando los maestros tomen la conciencia, como algún momento se dijera, aquel que no lucha por la educación, hágase un examen de conciencia y escuche su himno, el himno del maestro, escúchelo. Le voy a dejar el himno para que lo escuche y entienda por qué se lucha en el país, maestro peruano. Y si usted no tiene la mística, el corazón, la entrega, el sacrificio de perder el trabajo, de salir a la lucha, siempre será un mediocre, un fracasado. Porque aquí en nuestro país los maestros siempre han sido la vanguardia de la lucha y lo seguirán siendo. Y no importa cuánto daño, cuánto insulto, cuánto difamación, cuántas veces los insulten, seguirán los maestros bregando hasta encontrar la solución definitiva, que es el incremento del presupuesto y no a la privatización de la educación. Se está luchando para que los hijos más pobres del Perú tengan una educación de calidad. Y no se va a encontrar una educación de calidad si vemos maestros traidores a las huelgas, si vemos maestros mermeleros, maestros miserables, comechados, que van a los colegios traicionando a sus colegas. Quiero que eso no nos desmotive, que eso sea un deslinde claro en que quiénes son los maestros conscientes,
luchadores, quiénes son los verdaderos ciudadanos que se pueden llamar maestros. Por eso, con todas las injurias, con todo el miedo que están causándole al maestro, ¿quiénes son aquellos que quieren que la educación fracase? El ministro Alfaro, el presidente Martín Vizcarra, la CONFIEP, el Congreso de la República, corrupta. Ellos son aliados, ¿no?, con su perro faldero, con esos grupúsculos de delincuentes de Patria Roja. Ellos son los que quieren que fracase esta huelga de bases regionales del SUTEP con Pedro Castillo Terrones a la cabeza. Pero yo les pregunto, maestro peruano, yo les pregunto, ¿saldrán derrotados ustedes que han luchado o saldrán derrotados aquellos traidores que viven de la patria? Por eso, hágase un examen de conciencia, luche decididamente, escuche su himno del maestro, salga a las calles, defienda, porque cuando las papas queman están los verdaderos luchadores, porque cuando la huelga se incremente y crezca, vendrán los oportunistas. Pero en los momentos más críticos están los verdaderos maestros, aquellos que yo los respeto, los admiro y los apoyo. Vamos a luchar, vamos a ganar y vamos a defender los principios y los ideales más grandes, que son una educación de calidad para los más pobres y que no se repita como demagogia, que la educación salvará al Perú. La educación son los maestros luchando. La educación verdadera es esta educación científica, humanística, que se necesita para lograr salir de este miserable atolladero de la pobreza espiritual, de conocimientos y la pobreza material en la cual vivimos. He dicho, maestros, con nosotros será hasta el día de mañana, a luchar, a resistir.